Ya. Muy buenos días. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Le habla su hermano pastor Isaac Pimentel. Y le invito a que se suscriban al canal, activen la campana de las notificaciones. En esta mañana, en este Desayunando con Jesús, puede ser que me estés mirando en la tarde o en la noche. En el momento, la ocasión o el lugar donde me estés mirando, quiero darte esta palabra. Quizás en algún momento has escuchado que Dios es un Dios de segundas oportunidades, que Dios es un Dios que trabaja en nuestra restauración. Y eso es cierto. Pero no es que Dios sea un Dios de segundas o de segunda oportunidad, porque creo que a la mayoría de nosotros no ha habido ni una segunda, ni una tercera, ni una cuarta. Quizás han habido miles de oportunidades que el Señor nos ha dado en un momento determinado, porque muchas veces le hemos fallado. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor. Y cuando el hombre se arrepiente, cuando Dios confronta el pecado del hombre y el hombre se arrepiente, entonces Dios perdona y restaura al pecador. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de restauración. Podríamos citar en el Antiguo Testamento la restauración de David después de haber pecado. Muchas veces Dios restauró a Israel su identidad como pueblo de Dios después que Israel se había apartado del Señor. En el Nuevo Testamento tenemos un caso poderoso. Hay un hombre llamado Pedro que lo niega en 3 ocasiones. Mas, sin embargo, 50 días después, este hombre se convierte en el primer predicador que predica bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Y se convierte en el líder de la iglesia naciente. Pedro es característica de un hombre que fue restaurado por Dios. Cuando lo vemos negando, vemos a Jesús resucitar y decir, llamen a los discípulos y también a Pedro. Vemos que Jesús no lo excluyó. Todo lo contrario, lo mandó a llamar y lo confrontó. Confrontó el amor de Pedro hacia él. Todos hemos necesitado ser restaurados por Dios. Todos hemos necesitado ser limpiados por Dios. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Quién no peca de palabra, de acción o de pensamiento? Vivimos en una lucha constante contra los deseos de la carne que combaten contra el espíritu. Pablo gritó en una ocasión, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo que me ha librado de este cuerpo de muerte. Entonces el mismo apóstol Pablo reconoce que hay cosas que él quería hacer para el Señor, pero no las hacía por el pecado que vivía en él. Hasta que vino Jesucristo y comenzó ese trabajo de restauración en la vida del apóstol. Por eso es importante que usted como creyente comprenda que fue restaurado, que fue perdonado de sus pecados, para entonces usted perdonar a aquellos que le ofenden. Cuando tú has conocido el perdón de Dios,
sabes que debes perdonar a los demás. Porque si no perdona a aquellos que te ofenden, tampoco a ti te van a perdonar. Cuando tú sabes y conoces lo que es la gracia de Dios en tu vida, cómo ha funcionado la gracia de Dios en tu vida, entonces no estarás tirando al menos a otros o creyéndote superior a ellos, porque en el reino de Dios no hay superiores, en el reino de Dios hay servidores. Ahora bien, ¿por qué será que muchas congregaciones, por qué será que muchas congregaciones desprecian, menosprecian, aíslan a la gente que ha pecado? ¿Por qué será que muchas congregaciones se olvidan de aquellos que han fallado a Dios? ¿Creen que no pueden ser restaurados? ¿O predican una restauración ficticia o un amor que no existe? Porque donde se conoce de restauración, se va a trabajar siempre para que Dios restaure a la gente y se le brindará el amor y el apoyo necesario para que se levanten de allí. No estamos acorde con el pecado. No somos complacientes con el pecado. El pecado se enfrenta. El pecado se reprende. El pecado se reprende. Pero es importante que entendamos que esa persona que ha pecado, que ha fallado, también necesita el perdón de Dios, como tú también lo has necesitado y posiblemente lo necesitarás de nuevo, porque de seguro que si te queda un tiempo en la tierra, si te queda un tiempo aquí, lo más probable es que vuelvas a fallar, de alguna forma o de alguna manera, porque no hay justo que viva y no peque. No hay justo que viva y no falle. Este es el mensaje que mucha gente no quiere admitir, que fallan. Porque hay gente que quieren aparecer como que son perfectos, que ellos nunca han fallado, que ellos todo les funciona como ellos quieren. Mentira, eso es producto del orgullo que te hace creer. Y no creo tampoco que lo creas, sino que te mete detrás de esa careta para dar a entender de manera hipócrita que tú no fallas delante de Dios y tú sabes que es mentira. Todos necesitamos arrepentimiento. Todos necesitamos buscar a Dios día y noche. Todos necesitamos orar. Todos necesitamos tener una relación íntima con el Señor. Todos estamos creciendo. Pablo dijo, no es que ya yo sea perfecto, ni que lo haya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, metiendo hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento. Entonces nosotros tenemos que entender que vamos camino a la perfección, pero en ese camino a la perfección se cometen errores. Por lo tanto, deja de estar juzgando que Dios no te ha puesto como juez de tu hermano. Deja de estar juzgando al que cayó. Deja de estar juzgando al que ha pecado de alguna u otra manera. Ayúdalo. Porque a eso fue que nos llamó el Señor. No a ser los jueces de nuestros hermanos, sino a ser instrumentos de restauración, a ser instrumentos de bendición. Este desayunando con Jesús es importantísimo. Y yo quiero que tú lo compartas en tus redes. Que esta palabra llegue a mucha gente. Porque hay muchas personas que necesitan escuchar este tipo de enseñanza, de formación espiritual. También para ti que me estás escuchando. Sí, tú que has fallado. Tú que crees que ya Dios no te va a perdonar porque le ha fallado tanto que para ti no hay perdón de Dios. Quiero decirte que no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Pero tienes que volverte a Dios y pedirle al Señor con todo tu corazón que te perdone y que te haga una nueva persona. Entonces, hermanos, no juzguemos, levantemos
al hermano que ha caído. Levantemos al hermano que ha fallado. Brindémosle amor. Brindémosle comprensión. Estemos con él. Porque cuando amamos, el amor cubrirá multitud de pecados. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.